Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos al nuevo capítulo en esta serie de estudio bíblico sobre Cristo en toda la Biblia. En el día de hoy continuamos en nuestro estudio sobre el libro de los Salmos, viendo a Cristo en el libro de los Salmos. Ya en la semana pasada habíamos introducido, contextualizado el libro de los Salmos, viendo su autoría, viendo sus distintas categorías de títulos, viendo las divisiones del libro dentro del mismo libro de los Salmos, viendo el carácter de Dios tan complejo y tan rico en el libro de los Salmos, y también vimos por qué era importante ver a Cristo en el libro de los Salmos. Recordemos, en Lucas 24:44, el Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, de esto es lo que yo les había hablado, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, hablando Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Cristo mismo evidenció que había mucho dicho sobre él en el libro de los salmos, ¿ya? Y él mismo se los contaba a sus apóstoles. Por algo los mismos apóstoles citaban en sus escritos los salmos para referirse a Cristo. Entonces, habiendo contextualizado lo importante que es ver a Cristo en los salmos, veamos algunos salmos específicos y su relación con Cristo. Recordemos, ¿cuál es nuestra perspectiva de Cristo en el libro de los salmos? Jesús, nuestro Rey, digno de alabanza. Hagamos un poco de memoria la relevancia que tenía el papel de realeza de Cristo en el libro de los Salmos, ¿ya? Cómo a través de la realeza humana se exalta la realeza de Dios mismo. Y producto de esto, por ser el Rey Supremo, es que es digno de toda alabanza, de ahí que los salmos sean alabanzas. En primer lugar, podemos ver a Cristo en el libro de los Salmos sobre el discurso de Dios a su Hijo. Cuando encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo número 2, es un salmo que se usaba probablemente en la ceremonia de coronación de los reyes. O sea, los reyes, cuando sucedían al que venía antes de ellos, había una ceremonia. Y ahí se daba entonación a este Salmo número 2. ¿Qué ocurría? Que esta persona, al asumir el papel de rey, entraba en una relación íntima con Dios. Una relación tan íntima como si fuese un padre. Por ejemplo, en este Salmo 2 que se utilizaba, el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando hablamos de profecías, cuando hablamos de profecías en el sentido futuro, siempre debemos recordar de que muchas veces las profecías tienen un cumplimiento inmediato o cercano y un cumplimiento final o pleno. Muchas veces hay profecías que apuntan a Cristo donde el cumplimiento inmediato o cercano es en un personaje específico, un rey específico, un sacerdote específico, una persona específica. Pero su cumplimiento final y pleno, donde al final esta profecía alcanza todo su significado, es en un evento futuro, en este caso en Cristo. Entonces, cuando leemos el Salmo 2, está hablando de cómo el rey entra en una relación de hijo con Dios y cómo Dios se refiere a este rey como su hijo. Pero el cumplimiento en este rey, en cada ceremonia, quedaba corto, porque finalmente el cumplimiento definitivo del rey definitivo es en Cristo Jesús, el unigénito de Dios. De ahí que en la carta a los Hebreos capítulo 1 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. El escritor de esta epístola está elevando el nombre de Cristo para no hacer comparación con los ángeles, sino diciendo, los ángeles no son nada, Cristo es infinitamente más. Y continúa, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El escritor de la epístola a los Hebreos está hablando de Cristo y cita el Salmo 2. Entonces, el Salmo 2 tenía su cumplimiento inmediato en el rey que estaba siendo coronado, pero el cumplimiento final está en el rey definitivo. Este rey que es un rey sobre todo nombre, un rey eterno, que es Cristo. Ya la misma epístola a los Hebreos vemos evidenciado que el cumplimiento final del Salmo 2 es en Cristo. Continuemos. Ya avanzando al Salmo 8 encontramos cómo el Señor elige a los pobres en espíritu. No por algo que él haya visto en ellos, sino que la gloria del Señor se manifiesta en pobreza de espíritu. No porque alguien sea pobre eh, en dinero, sino porque no tiene vanagloria en sí mismo, porque reconoce que su única forma de ser salvado es en Cristo Jesús. A eso se refiere con pobre en espíritu.
De ahí que muchas veces en la Biblia se haga la comparación con ser como niños, porque al final los niños no sienten que dependan de ellos mismos, sino que son muy sinceros de corazón en manifestar su dependencia en alguien más. Por ejemplo, en el Salmo 8. Salmo 8, versículo 2, dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. O sea, en este Salmo 8, el salmista nos está diciendo de que el Señor, a través de la alabanza, en los pobres de espíritu, en los niños, como un ejemplo de pobre en espíritu, es que el Señor, su alabanza alcanza mayor notoriedad. Mateo 21, el 15 al 16, dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Cristo estaba en el templo y los niños pequeños, le decían, Hosana al hijo de David, lo alababan, lo aclamaban, y ellos se indignaron. Y le dicen, hoy, ¿escuchas lo que te están diciendo? Y Jesús le responde, sí, ¿acaso nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea, estos niños reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Dios de dioses, Señor y Rey de señores. Por ser niños, por su pobreza en espíritu, pudieron reconocerle. Entonces, mismo Cristo, apuntando al Salmo 8, les dice, cuando en el Salmo 8 el salmista les decía de que la alabanza se perfecciona en las voces de los niños, de los pobres en espíritu, por algo me están reconociendo a mí como Cristo, ¿ya? Porque el Salmo 8 apuntaba a esto, a que los pobres en espíritu son capaces de reconocerme como su Salvador. Nuevamente, el Salmo 8 nos apunta a Cristo. Continuemos. En el Salmo 16 podemos encontrar evidencias que apuntan directamente a Cristo, refiriéndose a Él como el Santo de Dios. ¿Ya? Específicamente el Salmo 16 nos habla sobre la resurrección del Santo de Dios. Salmo 16, específicamente utilicemos estos dos versículos, 9 y 10. Dice, alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cumplimiento inmediato, el santo de Dios, el rey. ¿Ya? La resurrección del alma. La persona al morir no va a permanecer muerta, sino que va al Señor. Si es salva, si es parte del pueblo de Dios, escogido de Dios, va a ir al cielo. Y si no, va a ir al infierno. Pero el alma resucita, el alma vive cuando es una hija de Dios, vive eternamente junto a Dios. Entonces, el santo de Dios, santo con minúscula, el cumplimiento inmediato del Salmo 16 es una promesa del Señor para sus hijos, ¿ya? Pero el cumplimiento final, el cumplimiento pleno, cuando al final estas palabras alcanzan todo un significado, es en Cristo. Hechos 2, refiriéndose a Cristo, dice, porque David dice de él, o sea, David escribió sobre Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Entonces, Cristo no permaneció muerto, sino que Cristo resucitó entre los muertos, y de esto ya había escrito David. Insisto, cumplimiento inmediato de este salmo en los hijos de Dios. Cumplimiento pleno cuando al final esta resurrección del alma alcanza muchísimo más, porque también una resurrección del cuerpo, es en Cristo Jesús. ¿Ya? El mismo apóstol Pedro escribe, en el libro de los Hechos, él decía, el Salmo 16 apunta a Cristo. Continuemos. Salmo 22. También el Salmo 22 tiene palabras sobre la burla que hicieron de Cristo y la sensación consiguiente de Cristo de desamparo, cómo el Señor se sintió desamparado. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Cumplimiento inmediato, el salmista se siente desamparado, se siente dejado por el Señor. Le dice, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? ¿Por qué no respondes a mi clamor? De hecho, todos los que me ven se ríen de mí porque me dicen, si él tanto confía en Dios, que Dios lo salve. Complemento inmediato, la sensación de desamparo que muchas veces los hijos de Dios podríamos llegar a sentir.
Cumplimiento final, Cristo Jesús. Mateo 27 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, se burlaban de él y decían las mismas palabras del salmista. Él confiaba en Dios, que ahora él le salve. Las mismas palabras del Salmo. Continúa Mateo 27, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cita textual del Salmo 22. Entonces, cumplimiento inmediato del Salmo 22, la sensación que muchas veces sentimos de desamparo los hijos de Dios e inclusive el escarnio que podrían hacer de nosotros los inconversos. Cumplimiento pleno, ¿a dónde apuntaba realmente este Salmo? A Cristo Jesús y su desamparo, su sensación de desamparo y la burla que hicieron de él en la cruz. Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Hay un himno precioso de este mismo salmo que exalta finalmente a un rey sobre todos los reyes. Aun cuando los salmos hablan sobre los reyes terrenales, el salmista reconoce aquí que hay un rey, que es un rey con mayúscula, que es el Rey de Gloria, que es Jehová. Pero Jehová es Jehová Trino, Dios Trino. ¿Pero a quién se refiere con el Rey de Gloria? Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo les escribe y le dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Entonces reconoce a Cristo, al que crucificaron, como el Señor de gloria. Entonces ya le da este epíteto, este adjetivo, que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, de gloria. En los Filipenses también les escribe y les dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Delante de quién se doblará toda rodilla? El Rey de gloria es Cristo. Entonces, cuando el Salmo 24 nos habla del Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, nos habla en genérico, en trino, pero realmente ¿a quién apunta? ¿A qué persona de la Trinidad apunta? A Cristo mismo, el Rey de reyes, el Señor de gloria. Salmo 41. Inclusive hay dentro de los salmos menciones a cómo sería traicionado Cristo Jesús. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cumplimiento inmediato, la sensación de que lo iba a traicionar una persona cercana al escritor de este salmo. ¿Pero a quién apuntaba esto realmente? A Cristo. Cristo mismo hizo mención de este salmo. No dio lugar a duda. Juan 13:18, no hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces el Señor dijo, yo estoy comiendo con todos ustedes, pero yo sé que no todos ustedes me van a traicionar, porque yo los conozco. Pero yo sé que hay uno de ustedes, el que está comiendo en esta mesa, me va a traicionar. Y citó el Salmo 41. Entonces el Salmo 41 ya nos mencionaba a Cristo, y no tenemos que suponerlo, Cristo mismo lo citó. También encontramos en el Salmo 68 mención a la ascensión de Cristo, cómo Él habría de subir a los cielos. Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dicho de otra forma, subiste al cielo, venciste a la muerte y tomaste regalos, dones, gracias para los hombres, inclusive para los rebeldes. Probablemente en este salmo con los rebeldes se refiere a los gentiles, para que habite entre ellos Jehová Dios. O sea, un mediador entre Jehová Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo es el que subió al cielo, el que derrotó la muerte y el que, producto de Él, podemos tener la salvación y otros dones como el Espíritu Santo. Efesios 4:8 y 9. Pablo a los Efesios les escribe, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, nosotros tenemos gracia, somos salvos por gracia, producto de lo que hizo Cristo por nosotros, que derrotó a la muerte y subió al cielo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Pablo está reconociendo que el Salmo 68 nos apunta a Cristo, lo está citando, de hecho, literalmente. Todo esto, Cristo subió al cielo, derrotó la muerte, y producto de eso es que podemos tener dones. El más rico de ellos es la salvación, ¿ya? Pero también el Espíritu Santo, la santificación, etcétera, etcétera. Muchos salmos apuntan al sufrimiento, pero por ejemplo el Salmo 69 nos apunta al sufrimiento de Cristo de forma más específica. Salmo 69, 20, 21. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cumplimiento inmediato, el salmista se siente sumamente quebrantado de corazón. Nadie lo ayuda. Se siente totalmente desamparado, como estábamos viendo anteriormente en algunos salmos. Pero para expresar con mayor dolor su amargura, está diciéndome, tuve hambre y me dieron hiel, algo horrible. Tuve sed y me dieron vinagre. Entonces, él está exagerando su sufrimiento, está diciendo, inclusive cuando pido que me den agua y me den comida, me dan estas cosas horribles. Cumplimiento final, obviamente, ya lo de recordar ustedes, Cristo. Mateo 27, y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. ¿A quién apuntaba este padecimiento del salmista? A Cristo, recordándonos inclusive que le darían hiel con vinagre. Pacto davídico. El Señor le dice a David, tu trono será por la eternidad. Nunca se romperá tu trono, siempre habrá alguien de tu linaje en la realeza. Ese es el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David. Salmo 89. Hice alianza con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Paréntesis, Selah. ¿Qué es Selah? Que sería bueno igual que nosotros lo pudiésemos incluir en nuestra, no solamente en nuestra alabanza, sino que en nuestras lecturas. El Selah es, por así decirlo, una expresión ceremoniosa de pausa, de respiración. Entonces podríamos decir algo así. Hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Cómo? El trono de David podría ser por siempre, si son seres humanos. Si de hecho ha habido interrupción, no siempre ha habido un linaje de David, ni hablar a día de hoy. ¿Por qué? Porque ya, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, el hijo de David, el que es rey de reyes, es el mismo Cristo. Cristo es el cumplimiento de esto. Lucas 1:32, en la anunciación de Cristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Entonces, esta alianza que hizo Dios con David, que para siempre será confirmada su simiente en su trono, es Cristo. Lucas 1 ya nos lo dice. De hecho, más adelante, Cristo por la eternidad, en el Apocalipsis 3:7, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, que es Cristo Jesús. O sea, cuando se refiere Juan a Cristo en este capítulo 3 de Apocalipsis, se refiere al que tiene la llave de David, o sea, el heredero de la promesa sobre David. Nuevamente reiteramos la realeza de Dios, específicamente la realeza suprema de Cristo. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ya habíamos visto parte de esta cita cuando se está comparando en el libro de los Hebreos a Cristo con los ángeles, no comparando, sino que contrastando. En el fondo, los ángeles sí se ven supremos, pero los ángeles no son nada. Cristo es infinitamente superior. Es una cita similar a esta. Jehová dijo a mi Señor. Está escribiendo el salmista, está escribiendo David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David está hablando. Aquí hay tres personas mencionadas. David hablando sobre su Señor, que Jehová le dijo. Entonces está el Señor de David, Jehová y David. Son tres distintos. ¿Ya? Mateo 22.
se acercan al Señor para tentarlo, como muchas de las veces, y le dicen, ¿de quién es hijo Cristo? Y responde, de David. Ellos le responden, de David. Entonces Cristo le responde, pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La cita que hace acá utiliza la palabra dijo el Señor a mi Señor, pero finalmente nos vamos al libro de los Salmos y la palabra original es Jehová dijo a mi Señor. Entonces son dos personas distintas. El Señor le dijo a mi Señor, o sea, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? O sea, Cristo está apuntando ese salmo y está diciendo, ¿se acuerdan cuando David en el Salmo 110 habla de que Jehová le dijo a su Señor? O sea, que había otra persona ahí, un Señor. O sea, Dios le está hablando a su Señor. Ese Señor soy yo. Cristo les dijo eso. Y quedaron tan boquiabiertos que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde ese momento preguntarle nada más. Cristo mismo dijo, lean el Salmo 110, ¿se acuerdan? Se lo saben de memoria porque ustedes como fariseos son expertos en la ley. Cuando dice David que Jehová le dijo a su Señor, le dijo que se sentara a su diestra, que todos los enemigos van a estar a sus pies, ese Señor soy yo. El Rey de Reyes y Señor de Señores soy yo. Yo soy el Cristo, del que leían en el Salmo 110. Y con lo fuerte que es, esa expresión no pudieron decirle nada más. Desde ese momento en adelante lo único que querían era matarlo, porque ya no podían pillarlo. Se dieron cuenta de que si David hablaba de él es porque ya no había nada que hacer. Ya para ir terminando, en varias partes de la Biblia se refieren a Cristo como la piedra del ángulo. ¿De dónde sale esta expresión? Del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Entonces, la piedra que desecharon es la cabeza del ángulo. O sea, lo que no vieron atractivo en ellos, lo que lo condenaron, lo crucificaron, él ha venido a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. La piedra del ángulo. El fundamento de toda nuestra fe. La base de nuestra salvación. Por eso, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo se refieren a él en sus cartas, en sus escritos, utilizando este mismo salmo. Por ejemplo, el apóstol Pedro hablando en Hechos 4, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de todos los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Entonces, Pedro, luego de haber sanado a un hombre, les dice, producto del poder de Cristo, es que este hombre es sano. Este hombre se pudo sanar por el poder de Cristo. ¿Se acuerdan de Cristo, el que ustedes crucificaron? El que ustedes, los edificadores, la reprobaron. Él es la cabeza del ángulo. Producto de él es que podemos sanar hombres. Pablo también se refiere a esto cuando le dice en sus cartas de que las enseñanzas de los apóstoles es la base de nuestra fe. Y de esta enseñanza la cabeza del ángulo es Cristo. O sea, nosotros, nuestra salvación, nuestra creencia, nuestra doctrina, nuestra espiritualidad, la cabeza del ángulo, todo eso, de lo cual depende todo, nuestra creencia, es Cristo. Este es Cristo en los Salmos. Cristo evidenció muchos salmos donde él aparecía y se lo dijo a sus apóstoles. Hoy día solamente hemos estudiado algunos. Recordemos, Jesús, nuestro Rey de Reyes, digno de toda alabanza. Ese es Cristo en los Salmos. Que el Señor les bendiga. Espero que este estudio sea de su provecho, espiritualmente hablando, que podamos ver a Cristo en los Salmos, podamos alabar a Cristo, porque recordemos, son alabanzas a través de los Salmos. Los invito a leer el libro de los Salmos, a meditarlo, a cantarlo en sus familias, a poder orar con el libro de los Salmos y poder crecer en la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo y conocimiento a través de este libro de los Salmos. Que el Señor les bendiga.